Bien, cinta número 1, cara primera. Esta cinta forma parte de la colección de cintas que estoy tratando el tema de un estudio bíblico con los testigos de Jehová. Bien, pues en esta cinta concretamente voy a dar explicaciones del por qué no me convencen del todo algunas de las muchas preguntas que tengo para hacer, y de hecho me han respondido los testigos de Jehová. Por ejemplo, la pregunta de si se olvidó a Jesús hacer el milagro de rejuvenecer, yo podría decir de que aunque Jesús muriera al poco tiempo, pero podía haber producido la marcha atrás, aunque hubiera sido lentamente. Con relación a la pregunta de Lucas capítulo 23 versículo 43 sobre los dos puntos de verdaderamente te digo o verdaderamente te digo hoy, la respuesta es que en un tiempo no se esforzaban por acentuar la frase, pero claro, hay que tener en cuenta de que todas las acentuaciones de toda la Biblia más o menos están correctas, porque en este sitio, en este apartado no. Aparte que Jesús le dijo de que estará conmigo en el paraíso. Entonces demuestra de que Jesús va a estar en el paraíso. ¿Y entonces en qué quedamos? ¿Jesús va a estar en el paraíso o va a estar en el reino de los cielos? Me refiero al paraíso aquí abajo, al paraíso terrestre. Estarás conmigo, claro, se puede decir, claro, se puede pensar de que estarás conmigo, pero yo estaré arriba, por ahí sí. Por otro lado, la Biblia Reina Valera, los dos puntos no existen. Esos dos puntos se sustituyen por un que. Verdaderamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por tanto, la explicación de los dos puntos, pues ahí no tiene validez. La pregunta sobre si envejecerán los animales en el nuevo orden, pues por lo visto habrá almas, animales que sí tendrán ese proceso. Pero evidentemente la cuestión de los animales siempre crea un problema teológico que no se sabe resolver acertadamente. Los animales mueren, pues una niña se puede, por ejemplo, encariñar con algún animal doméstico y poderse entristecer profundamente al morir este, ¿no? La cuestión del matrimonio en el nuevo orden pues también produce respuestas no satisfactorias, porque si una persona se casa varias veces, luego en el nuevo orden, ¿cuál será su esposo o esposa? Jesucristo dio contestación en Lucas 20:34, pero claro, al ser el nuevo orden, pues no tiene lógica, porque en el nuevo orden se dice de que va a existir el matrimonio. Bien, pues volviendo a la cuestión de los animales, la pregunta era si es el hombre el que pecó, ¿por qué sufren los animales? La respuesta es que el sufrimiento de los animales fue acarreada por el hombre. El hombre fue el culpable del sufrimiento de los animales. Bien, pues si en el nuevo orden va a seguir sufriendo los animales, pues estamos en las mismas. También sufrirían los animales cuando Adán y Eva estaban en el Edén. Bien, pues preguntas como otra vez la de los animales, ¿no? Si morirán en el nuevo orden los animales. O por ejemplo, ¿qué es lo que comerán los animales en el nuevo orden? O por qué Dios creó animales tan agresivos, repugnantes, a diferencia de otros.
La respuesta que se me da, pues se puede creer, se puede uno convencer, son convincentes, pero como digo, la cuestión de los animales al 100% plantea dudas, plantea inconvenientes. Bien, otra pregunta que hice fue la siguiente: ¿por qué no se puede dudar en un momento dado de las cosas que pone en la Biblia, puesto que es un libro muy antiguo? Bien, pues la respuesta que se me dio es que hay pruebas, hay detalles que demuestran que la Biblia procede de Dios. Como por ejemplo, hay textos bíblicos que ya decían que, por ejemplo, la Tierra era un círculo, era un globo. Era un detalle científico. En aquella época se decía de que la Tierra era plana. También otro texto bíblico afirmaba de que la Tierra estaba suspendida en la nada, cuando en aquella época también se decía de que la Tierra estaba sostenida pues por una tortuga, con un elefante, una serpiente. Bien, pues esta respuesta no me convence, primeramente porque supongo que en aquella época habría conceptos de este tipo, pero también habría conceptos de lo que era el globo terrestre o de la suspensión en la nada, puesto que basta con mirar el sol, la luna, incluso las estrellas, para primeramente darse cuenta de que posiblemente también la Tierra sea de esta forma. Basta con mirar el mar para ver cómo hay una curva que demuestra que la Tierra es un globo. Cuando se mira al horizonte del mar, pues se ve esa curva que produce el efecto de que la Tierra es un globo. También se podría uno subir a una montaña, mirar alrededor y darse cuenta de que tiene forma circular. Y con relación al tema de la suspensión, pues también, evidentemente, si uno mira al sol, a la luna, también ve que está suspendido en la nada. Pues no es difícil de que haya un concepto que también diga de que la Tierra está de esta forma. Se me contesta de que posiblemente también habría este concepto, pero que en aquella época se llevaba esta opinión, era una opinión generalizada. Bien, yo no me suele convencer este tema, puesto que, por ejemplo, cuando se me pone la Tierra que está sostenida por una tortuga, por dos elefantes, por una serpiente, me da la impresión de que es un concepto rebuscado, un concepto aquí en este momento, en esta época, es difícilmente, o sea, se ve un disparate. Pero repito, aunque estas ideas era lo que se llevaba en aquella época, no demuestra de que estos mensajes escritos en la Biblia sobre lo que era la redondez de la Tierra y lo que era la suspensión en la nada, no demuestra, como digo, que provenga esta información de Dios. O sea, el hombre mismo puede, como digo, darse cuenta de este concepto. Bien, otro concepto que no me convence del todo es cuando
abre el mar, a continuación hace un becerro de oro. No comprendo este concepto, no comprendo cómo estas personas al ver esto, luego se olvidan de esto y le hacen a Moisés un becerro de oro. En la cuestión de las preguntas no convincentes se me da respuesta de que es lógico de que haya preguntas que no tengan respuestas satisfactorias. Hay que aceptarlo, pero no dudar de la verdad. Bien, pues otra pregunta. En la cuestión de las profecías, ¿no podían haber hecho los autores arreglos para adaptar dichas profecías a los nuevos libros? Esta que dice que si Dios lo puede todo, ¿podría convertirse en un hombre? Bien, la respuesta que se me dio es que Dios no tiene por qué. Sin embargo, es comprensible esta respuesta, pero no se me contesta a la pregunta exactamente qué es o qué quiere saber esta pregunta, si realmente, si Dios lo puede todo, si se puede convertir en hombre. Los diversos textos que pueden dar a entender de que Jesús sea Dios, pues son muchos, ¿verdad? Son muchos, sin embargo hay uno entre ellos que es bastante significativo, que es Romanos 9:5. Y dice lo siguiente en una Biblia evangélica, Biblia Reina Valera: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pero sin embargo, en la traducción del Nuevo Mundo de la Santa Escritura, dice lo siguiente: a quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino Cristo según la carne, Dios que está sobre todos, sea bendito para siempre. Amén. Bien, evidentemente este mismo texto no dice lo mismo, siendo el mismo. Y también pues aquí se cuestiona de que si Dios es Jesús o si Jesús es Dios. Bien, la respuesta que se da es que, lo que da es una explicación lingüística, una explicación de escritura sobre esta frase, ¿no? Bien, pero a mí no me convence del todo, porque apartando la cuestión de si Jesús es Dios o si Dios es una cosa y Jesús es otra, lo que realmente no me convence es que cómo Dios permite la manipulación de su palabra. Bien, otra pregunta con relación al tema de la Trinidad o de si Dios es Jesús y Jesús es Dios. Podemos dar lectura a Juan 20:28 de la Biblia Reina Valera. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Damos lectura a la traducción del Nuevo Mundo. En contestación Tomás le dijo: mi Señor y mi Dios. Bien, pues la respuesta es que existe el concepto de que Jesús sea un Dios, pero no que Jesús sea Dios. Lo pone con mayúscula, ¿no? Sobre todo en la traducción del Nuevo Mundo, que es la que pone con minúscula en Juan 1:1. Si Dios es el único que puede perdonar los pecados, el por qué Jesús puede perdonar también en Marcos 2, del 5 al 11.
Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Bien, la respuesta que se me da es que Jesús puede perdonar los pecados, pero siempre en nombre de Dios. Sin embargo, continúa el texto diciendo. Bien, pues paso directamente ya al 10 y al 11. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Por tanto, es lógica la respuesta de que puede perdonar en nombre de Dios. Sin embargo, no me convence del todo porque, primeramente, él no dice aquí que lo hace en nombre de Dios. Otro texto comprometido sería Hebreos 1:6. Se dice de que al único que hay que adorar es a Dios. A Jesús, pues, no se adora, ¿no? No es un ser para adorar. Sin embargo, damos lectura, como digo, a Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Bien, pues leemos un poquito también el contexto. El Hijo superior a los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Por tanto, me convence, puesto que ya de por sí el título dice de que aquí lo que quiere decir es que el Hijo de Dios es superior a los ángeles, por tanto los ángeles tienen que adorarle. Pero claro, no me convence del todo porque se dice que no se puede adorar a Jesús. Sin embargo, aquí se demuestra de que sí. Por tanto, es una respuesta convincente, pero no del todo. Bien, otra pregunta que no me convence del todo en su respuesta son las siguientes. ¿No parece que un Dios que permita la lapidación es un Dios sádico humanamente interpretado? Puesto que si cometemos adulterio ya nos castigamos nosotros mismos por el hecho de no sentir un verdadero amor, sufrimientos, etcétera, etcétera. También que si Dios de los ejércitos, Dios Jehová de los ejércitos, es un Dios de amor, pues no parece que sea el mismo que predicaba Jesús, puesto que Jesús desaprobaba esta ley que se considera que viene de Dios. La respuesta que creo que se podría dar es que Jesús fue enviado por Dios y ya eso traía otras consecuencias, ¿no? Bien, pues otra pregunta no convincente del todo es la siguiente. Si se dice que la palabra Trinidad ni siquiera viene en la Biblia, y sin embargo los católicos la tienen como dogma de fe, el por qué la fecha del año 1914 tampoco viene en la Biblia y sin embargo es dogma de fe para los testigos de Jehová. Bien, la respuesta que se me da es que el año 1914 no es dogma de fe. Es fruto de una investigación posterior. Yo tengo el concepto del dogma, pues una cosa que hay que creer. Damos lectura a 28:9 de Mateo, empezando por la Biblia que no es de los testigos de Jehová, más concretamente la Biblia de Reina Valera. He aquí, Jesús le salió al encuentro.
diciendo: «Salve». Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Damos lectura ahora a este mismo texto en la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Y mire, Jesús se encontró con ellas y dijo: «Buenos días». Ellas se acercaron y lo asistieron de los pies, y lo asieron de los pies, y le rindieron homenaje. Bien, la respuesta está sobre la palabra adoración en la atalaya del 15 del 2 del año 1965. Siguiendo con textos que cuestiona la cuestión de la adoración a Jesús, tenemos Hebreos 1:6. Primeramente damos lectura a la Biblia evangélica. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: «Adórenle todos los ángeles de Dios». En la traducción del Nuevo Mundo de la Santa Escritura, en la traducción moderna, se sustituye la adoración, la palabra adoración, por rendir homenaje. Bien, la explicación se encuentra en la página 212 del libro Razonamiento, en el apartado de Jesucristo. Bien, pues esta cuestión de la adoración de Jesucristo me convence en relación o en el caso de que quiera decir de que Jesucristo no es Dios, que es el Hijo de Dios. Sin embargo, no me convence del todo o demasiado, puesto que primeramente en el texto de Hebreos 1:6, en la traducción del Nuevo Mundo, de la primera traducción del año 1961-1967, mantiene la adoración, la palabra adoración, cuando ya en la nueva traducción del Nuevo Mundo pues se cambia. Por tanto, en la traducción antigua viene adorar y no rendir homenaje. Otra cuestión, otra causa que podríamos añadir aquí es que el griego es muy rico en palabras para que no se haga diferencia con la palabra proskinio, que significa adorar. Esta palabra que significa adorar se pone siempre esta misma palabra y por lo visto se quiere decir distintas cosas en distintas circunstancias. Y ya por decir algo más, pues da la impresión que hay demasiados arreglos con esta palabra. Bien, por otro lado, hay que tener en cuenta una cuestión que podría surgir y que tiene lógica. No es demasiado ilógico de que Satanás pues no quisiera que se le adorara a Jesucristo, que es su verdugo. Tengo que aclarar que estas cuestiones, estas respuestas, no las hago para destruir toda la doctrina de los testigos de Jehová, todas las creencias, porque en todas tienen lógica y fundamento y base, apoyado en textos bíblicos incluso. Sin embargo, lo contrario, respuestas contrarias a esas creencias, pues también tienen lógica, y por tanto lo que pretendo es
el no pasar al fanatismo, sino el dar conciencia de que hay otras respuestas y por tanto hay otras creencias distintas a esta creencia, ¿no? A esta organización. Esto tendría que dar un grado de tolerancia. Una opinión de que nosotros creemos esto, pero sin embargo podría ser lo otro. Que la verdad es una palabra muy amplia y que hay que tener una fe moderada según las circunstancias que nos ha tocado vivir en un mundo de imperfección y que nosotros estamos hechos de una materia frágil, una materia débil, y no es creíble la actitud que pretenden demostrar los testigos de Jehová con relación a la seguridad personal, a hacerlo todo fácil. Y la realidad y la verdadera verdad es que no es fácil, no es nada fácil estar constantemente en armonía con Dios y con sus leyes, puesto que las circunstancias, la capacidad de razonar que tenemos, pues fallamos y hay veces que acertamos cuestiones que otros pues creen lo contrario, pero en definitiva, como digo, estamos hechos de un material bastante frágil, bastante débil, bastante sensible, entonces no es de recibo esa actitud de seguridad personal, esa falta de debilidad, o sea, una actitud de prepotencia que evidentemente si nos miramos a nosotros mismos comprenderemos que eso no es real, que eso es ficticio, eso es una puesta en escena. Todo el mundo tenemos inseguridades, todo el mundo tenemos debilidades, y cuando adquirimos conciencia de lo que es pecado, lo que es faltas y lo que no está bien, pues dentro de esa conciencia tenemos nuestras debilidades en lo malo. Algunos tendrán una tendencia y otros tendrán otras distintas. Por tanto, no es fácil. Hay que tener la conciencia de que los evangelios se han hecho para el hombre y no el hombre para los evangelios, y en fin, una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta para no caer en el fanatismo. Y en definitiva, lo que hay que tener en cuenta, lo que hay que tener presente, de que el que salva es Jesucristo, al que hay que seguir es a Jesucristo. Los grupos, digamos, son secundarios. Los grupos serían legítimos cuando estos grupos cada persona se agrupan, pero sin embargo nadie manipula a nadie, nadie se aprovecha de nadie, cada uno debe de dejar a la conciencia de los demás, no preocuparse de lo que hacen los demás, sino uno preocuparse de hacer bien las cosas y dejarse digamos de hacer sectarismo. La libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro. Bien.
Bien, pues pregunta. Si los testigos de Jehová no pueden curar ni sacar demonios, ¿a qué viene el texto de Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18? Bien, pues primeramente habrá que dar lectura a este texto que, como digo, es Marcos capítulo 16 y empezamos a dar lectura al versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales serán: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bien, pues la respuesta que da el libro es la siguiente. Bien, pues dando lectura a este texto, parece que la facultad de curar a los enfermos sería una marca de identificación de los creyentes. Estos versículos aparecen en ciertos manuscritos y versiones de la Biblia de los siglos V y VI era común, pero no aparecen en los manuscritos griegos más antiguos, el sinaítico y el Vaticano 1209 del siglo IV. El doctor B.F. Westcott, autoridad en manuscritos de la Biblia, declaró que estos versículos no son parte de la narración original, sino un apéndice. En el V siglo, Jerónimo, traductor de la Biblia, dijo que en casi todos los códices griegos falta este pasaje. Bien, todo esto va acompañado de la identificación de esto con relación a distintos libros. Una enciclopedia católica del año 1967 dice: su vocabulario y estilo difieren tan radicalmente del resto del Evangelio que parece casi imposible de que Marcos mismo lo haya compuesto. O sea, desde los versículos 9 al 20. Y ya por último termina diciendo el punto de que no hay ninguna constancia de que los cristianos primitivos hayan bebido veneno ni manejado serpientes para probar que eran creyentes. Bien, pues la respuesta no me convence, primeramente porque dice de que estos pasajes no lo ha escrito Marcos. Sin embargo, los testigos de Jehová hacen mucho hincapié en el texto bíblico de 2 de Timoteo 3:16, en donde dice claramente de que toda escritura, toda, es inspirada de Dios. Por tanto, aquí parece ser de que este texto no es de la palabra de Dios. Y si no es o no proviene de Dios, pues ¿por qué aparece en su palabra? Si Dios protege su palabra, ¿por qué Él permite esto? Lo más fácil es pensar de que esta organización, Testigos de Jehová, pues se salta esto, no lo toma en cuenta cuando ellos critican a otras organizaciones religiosas de no tomar toda la Biblia, sino tomar lo que le interesa. Sin embargo, aquí se podría pensar que ellos aquí en esta cuestión pues podría ser lo mismo.
También se crea una objeción con relación, pues, digamos, a otros grupos religiosos, que ellos podrían decir que los testigos de Jehová no pueden hacer milagros porque no es una organización verdadera de Dios. Y la acusación típica es que es una organización que se aprovecha de la palabra de Dios para manipularla con su fin, con el fin de lucro. Yo personalmente pienso que es dudoso si una persona puede imponer las manos y curar o no. Pensándolo fríamente, lo lógico es que si uno no lo puede hacer, no lo puede hacer nadie. Sin embargo, si se entra en la fe, si se mete uno en las creencias religiosas, en la creencia de Jesucristo, pues, ¿por qué no? O sea, cabe la posibilidad de que pudiera ser que personas pudieran curar. También se me dice de que hay otro texto bíblico que dice que los milagros terminan con el último apóstol. Sin embargo, no se me muestra qué texto es, y hasta ahora, en este momento, no lo he identificado, ni incluso en estas explicaciones, en estas respuestas a las preguntas con relación a la curación del mismo libro. Siguiente pregunta. ¿Se efectúan mediante el Espíritu de Dios las curaciones milagrosas de hoy en día? Santiago 5, 14 al 16. Bien, pues a continuación vamos a dar lectura a este texto bíblico. Santiago, capítulo 5, versículo 14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bien, pues los testigos de Jehová empiezan dando respuesta a esta pregunta, haciéndose la pregunta de que ¿puede ser de una fuente que no sea el Dios verdadero la facultad de ejecutar milagros? Bien, pues empieza demostrando de que hay otra fuente que puede hacer milagros y sin embargo no viene del Dios verdadero. Por ejemplo, cuando Moisés arrojó su vara al suelo y la vara se convirtió en una gran culebra, pues aquel mismo milagro fue ejecutado en su contra de igual manera por los practicantes de magia de Egipto, que arrojaron sus varas y estas pues también se convirtieron en culebras. Esto está en Éxodo capítulo 7 versículo del 8 al 12. Y se hace aquí la pregunta de que de qué poder fue el que pudo hacer esa ejecución de esos milagros, ¿no? Y aquí dice que se compare con Deuteronomio capítulo 18 versículo del 10 al 12, que dice lo siguiente: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones desde delante de ti. Sigue diciendo el libro, o contestando, de que en el siglo XX
se ejecutan algunos actos de curación por fe en servicio religioso que dirige el clero de la cristiandad. Entre las religiones no cristianas hay sacerdotes del vudú, médicos brujos, hechiceros y otros que también curan. A menudo se valen de la magia y de la adivinación. Algunos sanadores psíquicos, entre comillas, dicen que sus curaciones no tienen nada que ver con la religión. En todos estos casos había que preguntarse si proviene del Dios verdadero el poder de curar. Y a continuación pues se dan textos bíblicos como por ejemplo en Mateo 24:24, que dice lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. También da lectura a Mateo capítulo 7, versículo del 15 al 23. ¿Por qué no puede haber personas curanderas que cojan por medio del Espíritu Santo de Dios este poder y puedan curar? Y puesto que el curar es un bien y no parece lógico de que sea causa de Satanás y de sus poderes. Bien, pues primeramente la respuesta comienza diciendo de que en Mateo 10:8 dice que curen enfermos, levanten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios, recibieron gratis, pues den gratis. Pues la pregunta hay que hacer si esto de la gratitud, o sea, si hoy en día los sanadores o curadores de hoy en día pues hacen esta cuestión, si dan gratis, si lo hacen gratis como Jesús mandó que se hiciera. Si tenemos en cuenta de que cuántos son sanados, pues si damos lectura a Lucas 6:19, si damos lectura a Hechos 5 del 15 al 16, pues la pregunta es: ¿se sanan hoy en día todos los que acuden a los médicos religiosos o a los santuarios en busca de curación? Puesto que en estos textos da a entender de que todos son curados. Sin embargo, yo haría aquí una réplica de que, sin embargo, Jesús no podía curar a personas que no tenían fe, y posiblemente hoy en día pues las personas que no son curadas pues por falta de fe. Se podría dar esta explicación. Esto, como digo, es réplica a esta respuesta con relación a esta pregunta, ¿no? Sigue preguntándose el libro de si dan prueba de que tienen el Espíritu de Dios el estilo de vida de los miembros de las organizaciones a las que pertenecen los curadores. Dice que si se identifica a los cristianos verdaderos hoy en día por el poder de efectuar curaciones milagrosas. Le hace Juan 13:35, que si verdaderamente creemos lo que él dijo, lo que dijo Jesús, pues buscamos la manifestación de amor, no de curaciones milagrosas, como prueba del cristianismo verdadero. En 1 Corintios capítulo 12, versículo del 28 al 30, según dice aquí, dice de que aquí se demuestra claramente de que no todos los cristianos verdaderos habrían de tener el don de curación. Bien, pues aquí doy una réplica y efectivamente si se da lectura a este texto pues se ve claramente de que no todos pueden hacer o harían milagros o curaciones. Sin embargo, efectivamente hay personas que pueden hacer milagros y que pueden hacer los dones de sanidad. Sin embargo, en la organización Testigos de Jehová no hay nadie o no hay ninguna persona especiales pues que tengan capacidad de curar o que tengan capacidad de sacar demonios, etc. Esto está en Hebreos 2, 3 y 4. Bien, pues haciendo estas curaciones milagrosas había pruebas convincentes de que la congregación cristiana, que para aquel entonces era nueva, en verdad era de Dios.
Pero una vez que se estableciera plenamente este hecho, pues ya no sería necesario probarlo vez tras vez. Sin embargo, hago una réplica de que el curar es una cosa buena y no debe de venir de Satanás. Si damos lectura a Mateo 10, 7 y 8, comprobamos de que los discípulos pues, podían levantar muertos. Sin embargo, no pueden resucitar los muertos hoy en día los curadores o sanadores. Bien, esta respuesta es convincente porque no conozco a nadie que resucite muertos. Termina contestando el libro de que cualquier curación que se efectúe en este sistema de cosas produce solo beneficios temporales. Con el tiempo todos morimos, ¿no? Sin embargo, la esperanza está en vivir eternamente, vivir para siempre. Revelación 21, 3 y 4. ¿Puede ingresar una persona en las filas de la organización de los testigos de Jehová y convertirse si confiesa que durante su vida pasada ha comido alimentos elaborados con sangre o ha recibido transfusiones? Bien, pues la respuesta que se me da es que evidentemente sí. Personas que hayan comido sangre o alimentos de sangre o que se hayan hecho otras funciones, sí pueden entrar en las filas de los testigos de Jehová, arrepentirse, bautizarse y convertirse. Y el tener este conocimiento, pues a partir de ahí es cuando ya Dios... Siguiente pregunta. ¿Qué opinión tienen las distintas religiones que se basan en la Biblia sobre la sangre? Bien, la respuesta que se me da es que se lo saltan. O sea, las distintas religiones son falsas porque toman de la Biblia lo que les interesa. Y ahí, en el tema de la sangre, pues ellas no dicen absolutamente nada. ¿No pudiera ser que esta ley de la sangre también esté abolida como muchas otras? La respuesta es que no, que aunque haya muchas leyes que han sido abolidas, como el tema del sábado, el descanso, en este tema Dios no lo ha abolido. Prueba de ello es que en el Nuevo Testamento pues sigue hablando Dios sobre el tema de abstenerse de sangre. Bien, siguiente pregunta. ¿Dijo Jesús algo referente a esta cuestión? ¿Mencionó algo tan importante para los testigos de Jehová? Bien, la respuesta que se me da es que Jesús no dijo nada. Los que sí dijeron fueron los autores de los evangelios. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué opina la religión católica sobre la cuestión de la sangre? Bien, la respuesta exactamente yo no la sé. Lo que sí he leído una explicación de una Biblia católica que dice de que antes se creía que la sangre era el alma, puesto que al desprenderse de la sangre la persona pues es como cuando uno se queda dormido y se le queda la mano, se le va la sangre y entonces al quedarse sin sangre se le dice dormida, que se le queda la mano o la pierna dormida, y entonces esto produce que no se pueda mover hasta que la sangre no vuelva a circular o a fluir por dichos conductos, ¿no? Por tanto, por eso se creía que la sangre era el alma. Y de ahí viene la prohibición de alimentarse de sangre. Esto viene de la cultura semita. ¿Qué opinan los testigos de Jehová sobre las donaciones de órganos? Bien, pues la respuesta es que aquí hay plena libertad para que un testigo de Jehová decida donar sus órganos o no.
Bien, pues siguiente pregunta. Teniendo en cuenta que los testigos de Jehová critican la religión católica en cuanto al bautismo de niños recién nacidos, por el hecho de que el niño no tiene conocimiento, el niño se le está bautizando sin saber si él quiere que se le bautice o si él va en un futuro a creer en unas cosas distintas a lo que al bautismo, ¿no? O si va a ser ateo, en fin, que lo lógico era que se bautizara cuando tuviera conocimiento y fuera mayor de edad. Por tanto, ¿por qué los testigos de Jehová tienen la imposición a sus propios hijos de también la regla de las transfusiones de sangre? Puesto que el niño que no ha sido bautizado o el niño que no es mayor de edad, que no tiene un conocimiento claro y exacto de lo que es o de lo que él quiere o de lo que él tiene entendimiento, o sea, no es mayor de edad, el por qué se le hace suya la creencia del padre, ¿no? Bien, la respuesta que se me da es que si un hijo por la mañana le dice a sus padres que no quiere ir al colegio, el padre no debe echarle cuenta a eso y obligarle a ir al colegio. Siguiente pregunta. ¿No has pensado que la prohibición de las transfusiones de sangre no tiene justificación, ya que no tiene otro objetivo que la intención de salvar una vida en peligro de muerte? La respuesta que darían los testigos de Jehová es que sí tiene justificación, porque es una ley que viene de Dios. Dios el que te va a dar la vida, el que te la ha dado y te la va a dar. Entonces sí tiene justificación. Él sabe más que nosotros de sus normas, ¿no? Normalmente sus normas, sus reglas es para beneficio nuestro. La sangre trae muchas complicaciones, muchas infecciones. La persona no sabe qué sangre le están poniendo. Se dice de que se sacan sangre hasta de cadáveres, y también los contagios de SIDA, y que lo lógico es que la persona no vea la sangre como salvación, como la única salvación. Hay métodos sustitutivos eficaces, y el hecho de que una persona rechace las transfusiones de sangre por convicciones religiosas, pues no debe de ser una cosa descabellada, debe ser respetada, puesto que por ejemplo se podría poner en comparación las personas que mueren por unas causas, ¿no? Como son causas de patriotismo, causas de guerra, causas, pues debe de respetarse que las personas tengan obligación de morir o derecho de morir por sus convicciones. En cuestión de guerra, habría que decir que es absurdo que personas que caen heridas y se le hace transfusiones de sangre, se lo hace para, digamos, resucitarlo, pero para que siga derramando sangre. Bien, pues todas estas respuestas son
respuestas lógicas a preguntas con relación a este tema tan polémico como es el tema de la sangre y la interpretación que se le da con relación a los textos bíblicos, en este caso los testigos de Jehová. Bien, pero como este tema es un tema polémico, pues aquí habría que decir opiniones contrarias, no menos lógicas, con relación a esta cuestión. Primeramente, pues habría que decir de que Jesús no dijo nada acerca de esta cuestión tan importante. En el Antiguo Testamento, sobre todo, habla de el no alimentarse de sangre y de no alimentarse, de no comer animales sin previamente no se ha desangrado, ¿no? Todo va en relación con los alimentos, de no comer sangre. Bien, pues hay una explicación bastante lógica, y es que la cultura semita creían que la sangre era el alma, puesto que si una persona se desangra no tiene vida, ¿no? Es como cuando uno se queda dormido y amanece o se despierta y nota que su brazo o su pierna no le responde. Es porque la sangre se le ha ido. Y hay que esperar a que la sangre vuelva o circule por ese miembro para que ese miembro responda. Por tanto, se creía que la sangre era el alma. Y de ahí viene la prohibición de comer o de alimentarse con sangre. También habría que decir, por ejemplo, que en aquel tiempo, no existía lo que son las transfusiones de sangre. También se podría decir de que un concepto de amor es el concepto de dar tu propia sangre a una persona que lo necesite, pues para darle vida, para que siga esa persona disfrutando de la vida. Por tanto, cumple el mandato bíblico de que hay que amar al prójimo como a uno mismo, de que hay que hacerle a las personas lo que a nosotros nos gustaría que nos hicieran. Después también hay la cuestión de personas que se han alimentado de alimentos elaborados con sangre y al cual pues no lo sabía, y entonces pues la pregunta está si esa persona es salva o no es salva. Pregunta de si está incluida la sangre humana en la prohibición bíblica con relación a la sangre. La respuesta que da el libro dice de que sí, y así lo entendieron los cristianos primitivos. Esto está en Hechos 15:29, que dice que siguen absteniéndose de sangre. No dice simplemente que se abstenga de sangre animal. Hay que compararse también aquí con Levítico 17:10, donde se prohibió comer cualquier clase de sangre. Bien, otra pregunta. ¿Es en realidad lo mismo el comer sangre que una transfusión? Bien, pues la respuesta que da el libro es que en el hospital, cuando un paciente no puede comer por la boca, recibe alimentación por vía intravenosa. Ahora bien,
¿estaría realmente obedeciendo el mandato de seguir absteniéndose de sangre la persona que nunca hubiera puesto sangre en su boca, pero aceptará sangre mediante una transfusión? Hechos 15:29. A modo de comparación, pues imaginémonos que un médico le dice a cierto hombre que tiene que abstenerse del alcohol. Bien, ¿estaría dicho hombre obedeciendo al médico si dejara de tomar bebidas alcohólicas, pero hiciera que le inyectara el alcohol directamente en las venas?